volviendo con la chimba este fin de semana. Hoy nos hemos hecho una etapa previa un poco para conversar sobre un tema que es de mucha actualidad, que es el rol de la sociedad civil. O sea, cómo la sociedad civil interactúa en esta relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Normalmente ahí está el partido político y distintas formas de organización. Pero sin embargo, en estos últimos años se habla mucho de la sociedad civil que demanda derechos, que demanda políticas, que también demanda que el Estado tenga una intervención desde la gestión pública. Entonces hoy hablamos sobre la sociedad civil, su rol en los gobiernos locales, en el gobierno nacional o también en los gobiernos regionales. Entonces, chimberos, está servida la mesa. A la carga. A la carga, es cierto. El gobierno, el Estado necesita siempre de algunos niveles de organización en la sociedad que nos permitan canalizar, que nos permitan desarrollar diferentes políticas públicas, pero a través de una determinada organización. Normalmente nosotros en los distritos populares encontramos a los pueblos jóvenes, encontramos las asociaciones de vivienda, estas que representan asentamientos humanos, pueblos jóvenes y diferentes formas de organización territorial que hay en la población. Pero también por ahí aparecen las asociaciones de padres de familia, los comités de gestión de salud, están las juntas vecinales de seguridad ciudadana y hay una serie de espacios que nos permiten cumplir con nuestra labor, porque naturalmente nosotros solo como municipalidad no lo vamos a poder hacer. Un poco los partidos políticos o las organizaciones políticas que llevan a los alcaldes y a los regidores al gobierno, en el caso de las municipalidades, en el caso del gobierno regional, a los gobernadores regionales y los consejeros regionales, también deberían de cumplir esta función. Pero ya todos hemos visto que estas organizaciones políticas solo sirven para actuar en elecciones y para llevar candidatos que luego se convierten en gobernantes y no sirve para nada más, porque no los encuentras en ningún espacio de coordinación, no los encuentras en los presupuestos participativos, no los encuentras, no aparecen en ningún lugar, ¿no? Entonces, de una u otra manera, son lo que son estas asociaciones de vivienda y lo poco que encontramos en la población con quienes tenemos que trabajar. Nuestra responsabilidad como gestores públicos es fortalecerlos, es organizarlos, es promover su organización, más que organizarlos, es promover su organización y aperturarle los espacios necesarios para que ellos se puedan expresar y para que al mismo tiempo nos permitan articular y impulsar estas actividades. Sí, bueno, como manifestaba, el desarrollo de un distrito o de un territorio no se logra solamente con la intervención, en este caso de la municipalidad en la cual estamos inmersos, sino que hay otros actores del desarrollo como las empresas, la sociedad civil o otras entidades públicas, ¿no? Entonces, el tema de la sociedad civil es un componente importante por cuanto de alguna manera organiza a la población, digamos, como individuos en relación a temas de interés general, ¿no? Y esta sociedad civil puede canalizar digamos, sus consensos respecto a determinados temas de interés general hacia la municipalidad, hacia las entidades, o hacia los partidos o a través de los medios, para que estos consensos puedan ser incorporados en las políticas que implementa la municipalidad o otra entidad, o también puede estos consensos ser motivo de movilización y acción colectiva para que sea la propia sociedad civil que logre pues sus objetivos, ¿no? Claro, estamos viendo que desde el Estado hay una necesidad de con quién dialogar para atender necesidades. No es suficiente atender a individuo por individuo, sino que se necesita agrupamiento, colectividad, demanda social canalizada por un ente, que en este caso estamos llamando federaciones, asociaciones, comités, diferentes formas de organización que no son del partido político, pero que sin embargo pueden andar juntas. Ahora, veámoslo desde el lado de los ciudadanos. ¿Los ciudadanos necesitan estos espacios? Cuando se cree que todas las necesidades inmediatas están atendidas,
muchas veces las organizaciones que se organizan en el territorio o se generan en los territorios terminan por disolverse. Entonces, pero hay otras que se mantienen en el tiempo y es que ya no responden solamente a demandas territoriales que tienden a ser demandas de corto plazo, sino hay demandas de tipo temático que tienen que ver más con derechos y son más trascendentales. Por ejemplo, la de los trabajadores que finalmente nos ha dado las 8 horas de trabajo. ¿Fue un esfuerzo de un partido político o fue de la sociedad civil? Fueron los gremios los que se movilizaron, pero no significa que estuvieron solas. También se vincularon con los partidos políticos. Ahí estuvieron los anarquistas, los socialistas. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad tiende, frente a la necesidad, los individuos en sociedad tienden a organizarse para generar sus demandas. Pueden canalizarse estas demandas a través de los partidos políticos que lleven al poder o pueden directamente contra el poder, contra el Estado, exigirle el reconocimiento a esos derechos o la atención a sus demandas. Entonces tendremos generalmente que las temáticas tienden a ser de mayor largo plazo, a ser más programáticas y las territoriales tienden a ser de menos tiempo. Son más inmediatas, más puntuales y de hecho que la organización se tiende a disolver una vez atendido o cumplido con su objetivo, hasta que aparezca una nueva demanda que atraiga el interés y la participación de las personas. Ahora, desde la perspectiva de las municipalidades, nosotros lo trabajamos en la lógica de la participación ciudadana. La necesidad de tener a los dirigentes, de tener a las asociaciones para trabajar juntas este cambio que demandan. Porque, ojo, sin esa demanda, ¿qué haría una organización como el Estado, como la municipalidad? ¿Qué tipo de atenciones daría? ¿Qué tipo de servicios? Supondría algunas cuestiones que le vienen por defecto de otros lados, pero no tendría la vida propia que su territorio o que su sociedad, incluido la parte temática, le esté demandando que atender conforme a sus competencias, ¿no? A ver, el tema de la ausencia de los partidos políticos organizados hace que aparezcan este tipo de organizaciones, ¿no? Lo normal es que el Estado dialoga con el ciudadano a partir de una organización política. La organización política recoge sus demandas, sus necesidades y permanentemente por esta situación de la representatividad que tiene tanto los consejeros en todos los niveles, debieran permanentemente recoger y canalizar y convertirlo en políticas públicas, ¿no? O en decisiones del gobierno. En un modelo de democracia representativa. Entonces, eso no ocurre, pero sin embargo, eso fue sustituido fundamentalmente por sindicatos y al mismo tiempo también de organizaciones de base. Por ejemplo, AUPA o cualquier tipo de organización es lo que finalmente acaba sustituyendo lo que hace un partido político. Entonces, al no haber partidos políticos, la autoridad con quién dialoga, ¿cierto? Dialoga con el sindicato o dialoga con el dirigente popular, que de alguna forma es la correa de transmisión para generar ese tipo de demandas. Ahí yo creo que todavía no creo que exista la participación de la sociedad civil como tal. Yo creo que la sociedad civil esencialmente son aquellos grupos humanos que son como los colectivos que demandan algunos temas de temática general, ¿no? Por ejemplo, el tema ambiental, también el tema de interés que podría ser como los derechos de algún grupo de personas. Lo que llamamos comúnmente temáticos. ¿No? Temáticos, entonces, que de alguna forma ellos tienen la necesidad de colocar sus problemáticas, ¿no es cierto?, en la agenda pública para que esto se conviertan en políticas públicas, pero no necesariamente tiene un interés particular como tal. Entonces yo creo que más bien en la base existen la sociedad civil que tiene este tipo de elementos, tienes a los sindicatos que tienen fundamentalmente elementos reivindicativos y las organizaciones de base que esencialmente tienen la necesidad de resolver sus problemáticas sociales como tal. Entonces yo creo que a todo eso le llamamos organización civil o sociedad civil, pero sin embargo yo considero que sí existe esa posibilidad. ¿Cómo se canaliza en el Estado? A partir de los espacios y mecanismos de participación, ¿no? Sí, bueno, yo traería un tema a colación. Entiendo que esto de la esfera pública y la sociedad civil ha habido una etapa donde fue bastante fuerte y hacían frente incluso al Estado, convocaban a paralizaciones, a movilizaciones en los años 70, me imagino. Pero que en el tiempo, con el tiempo Fujimori, fue debilitada las organizaciones, etcétera, etcétera, los partidos políticos. Y ahora nos encontramos, digamos, en esta década donde lo que movilizaba a la sociedad civil, las organizaciones de nuestros padres aquí en Caima, en otros distritos, eran sus necesidades básicas de agua, luz, parques, obra, ¿no? Pero ya muchos lo tienen y los jóvenes no tienen, entiendo, esa práctica. Ahora es más tecnológico, más el Face. Entonces, podemos seguir hablando de esfera pública, sociedad civil,
organizaciones en estas épocas con una población joven que está en un tema del individualista, consumista, mercado, capaz el tema inmediato. Habría que diferenciar dos esferas, uno público y uno colectivo, y uno privado incluso. Por supuesto, pero más allá de eso, lo que tenemos que entender es de que las dinámicas que conocimos en las décadas del fines del 70, los 80, los 90, eran en función a otra realidad, y lo que hay que también aclarar es no solo Fujimori, sino Sendero también destruyó la sociedad civil porque empezó a perseguir a todo tipo de liderazgo que surgía en el pueblo con la finalidad de mantener ellos el hegemonismo de la dirección política de las masas, ¿no es cierto? Y por otro lado, naturalmente, la estrategia represiva y militarista que tuvo Fujimori también contribuyó a ese tema. Pero han surgido nuevas formas de manifestación, y yo digo con toda claridad, por ejemplo, los movimientos de los chicos que hacen poesía en la red, los podemos articular y ellos pueden participar en una suerte de movida cultural dentro del distrito. Claro, sí lo pueden hacer. El tema es que hay que convocarlos. El Estado también tiene que ingeniarse cómo va a interactuar con la población, cómo va a interactuar con los diferentes agentes sociales que se están manifestando dentro de su territorio. No necesariamente necesitamos una junta directiva con registro en los registros civiles y que traigan la personería y esas cosas que se suelen a veces pedir en la municipalidad para darle voz y presencia a un colectivo, ¿no? Eso ya depende de la voluntad de gestión de quien gobierna, ¿no? Y de la capacidad también de gestión que pueda tener su equipo para articular estos movimientos. A ver, en lo que dices, Julio, a ver, en concreto en Arequipa, tienes FACA, tienes AUPA, tienes la coordinadora, el Frente Amplio. ¿Son sociedad civil? Sí, no me quepa duda. Porque a diferencia de la organización de base, digamos, una asociación X que está pidiendo su agua, la UPA, el FACA, pide, digamos, agua para todos en general, ¿no? Más que la de primer nivel que pide su inmediato particular, ¿no? Es muy parecido en todo caso a este grupo feministas, con tu hijo no te metas. Yo creo que los intereses van por distintos caminos, ¿ah? O sea, es que la sociedad civil no es un todo homogéneo que puedas agruparlo de una sola forma, ¿no? Es contradictoria, hay unas luchas al interior de la propia sociedad. Si tú, por ejemplo, con mis hijos no te metas, lo pones frente a los movimientos de los LGTB, ¿en qué quedamos? En una posiciones irreconciliables dentro de la propia sociedad, unos representando probablemente a sectores más tradicionalistas y otros más vanguardistas. Pero eso pasa con los trabajadores, con los gremios de empresarios, pasa con una serie de temas que son contradictorios y que tiene pues diferentes maneras de ver y por lo cual diferentes formas de organizarse. Claro, pero los objetivos y los propósitos son otros, ¿no? O sea, FACA y todos ellos, ¿qué es lo que en el fondo persiguen? Techo propio, agua, saneamiento, fundamentalmente, ¿no? Y no sé si eso pasa por una política pública de reivindicación. Claro, pero si tú lo pones en el otro frente vas a tener el movimiento de las inmobiliarias. Ya se maneja en otros intereses. Y si tú lo vas en materia de política pública, vas a tener a dos grupos con perspectivas diferentes de un mismo tema que van a entrar en confrontación y como tú como Estado tienes que encontrar un punto de equilibrio temporal para que en función de la correlación de fuerzas termines imponiendo una política pública al menos por un tiempo para atender las demandas. Lo que pasa es que hay que poner en el escenario completo qué pasa si sustraes o abstraes mentalmente a la sociedad civil y te quedas con el Estado, en el caso de la municipalidad, libre y sola con sus decisiones para implementar sus políticas públicas. Eso es lo adecuado, eso es suficiente para lograr el desarrollo. En principio, no podemos estar seguros que una municipalidad, por más preparada que esté, pues de alguna manera no es un ensimismado, aislado, que pueda tomar decisiones en el vacío pensando en lo mejor para la gente sin consultarlas en principio. Y en segundo lugar, la municipalidad con todo el presupuesto que tiene, 30 millones, 50 millones, en una población de 100.000 habitantes, pues no valora el desarrollo por sí mismo, ¿no? Y tercero, por más que ejecutes obras o proyectos, la sostenibilidad la ha dado la sociedad civil, tanto en cambio de cultura y comportamientos. Entonces,
Esto nos lleva a una conclusión. Tienes que trabajar con la sociedad civil sí o sí. Ahora, que dentro de la sociedad civil haya posiciones encontradas, bueno, esa es la riqueza y ahí es donde se debe encontrar pues el consenso, o sea, las soluciones más adecuadas, porque según algún autor dice que eso de la racionalidad instrumental que se basa en la ciencia y la tecnología no ha funcionado. La racionalidad de las personas o comunicativa que toma en cuenta el diálogo y encuentra soluciones con la población y piensa en las personas es la más adecuada, ¿no? Lógico, lo importante es que exista diálogo. Los medios por los que se hagan, ese es un tema secundario, esos son los medios. Que sea un diálogo directo, que sea un diálogo a través de las herramientas electrónicas existentes en este momento, eso es un tema de cómo te comunicas. Lo importante es cómo vas a encontrar tú un espacio de articulación para poder tomar acuerdos, para poder desarrollar cosas dentro de la sociedad. No te olvides que en estos momentos tenemos marcadas dos formas de gobierno, ¿no? Aquellos que administran la miseria que transfiere el gobierno central y que lo concretiza en obras físicas, y aquellos que adicionalmente a la construcción de infraestructura pública también invierte en el desarrollo de capacidades de las personas, en las posibilidades de la persona de socializarse, de organizarse, de manifestarse y de desarrollar actividades en colectivos que nos permitan tener una sociedad mucho más organizada y al mismo tiempo mucho más justa, ¿no? Entonces, pero que no se entiende la organización en la misma forma en que antes se tenía, ¿no? Que realmente tenías que ser parte de una asamblea general, tener una personalidad jurídica, que todavía siguen siendo demandas de parte del Estado en el marco de la formalidad. Sin embargo, si nosotros observamos las grandes movilizaciones, por ejemplo, contra la corrupción a nivel nacional, esas no se han generado porque exista una asociación promotora en sí mismo. Hay solamente la noción de la necesidad, el fundamento básico de que debemos movilizarnos contra la corrupción, y ha bastado pues muchas veces convocatorias vía las redes sociales, por ejemplo, que ha convocado miles y miles de personas, tanto a nivel de las grandes ciudades como también en las pequeñas y Ahora periféricas. último lo del Congreso. Por ejemplo. Ya. Entonces, que digo que, perdón, solamente para hacer una afirmación, las formas de organización es una cosa que responde a un tiempo, y las otras que de cuestión está el tema del ejercicio de poder. La movilización de las masas de esta forma ya no es de la que antes se tenían, en la que todos estaban prácticamente identificados. Ahora es pluricentrista, hay muchos centros, una múltiple convocatoria con una noción básica general que es la que moviliza a la gente. Y Claro. por momentos, ¿ah? Claro, en la municipalidad tienes como de pronto una variedad de cómo puedes trabajar con estos espacios, ¿no? Tienes en principio los espacios de concertación, que la ley hoy día te exige que tiene que haber, ¿no? Que son el COPAL, el de Seguridad Ciudadana y una serie de cosas. Luego tienes los otros mecanismos, que es el CCL y las formas del presupuesto participativo con comité de vigilancia, que es otra forma de organización. También hay la otra forma de organización que son las mesas de trabajo, ¿no? Para una problemática en general. Y hay municipalidades, por ejemplo, que tienen sistemas un poquito más elaborados, como son los patronatos, ¿no? El patronato en pro del Chilina, del centro histórico, etcétera, en el que concurren muchos de la sociedad civil. Pero, sin embargo, y de alguna forma, yo quería diferenciar esencialmente estos grupos, ¿no? Que te movilizan a la gente, te ponen a la puerta del gobierno local y luego te dicen, yo quiero que esto se haga de esta forma, como haciendo un juego de espejo, de poder y de demostración. O sea, ese es una sociedad civil que también actúa de esa forma. Sí, aunque no lo creas, desde mi manera de pensar, sí. Hay intereses colectivos y una organización básica, no es la de la estatutaria ni formal, sino es la de la movilización por un resultado a veces muy inmediato, como las que tenemos, frente a una municipalidad en el sentido de derechos así muy puntuales, de agua. Yo no discrepo cuando dicen, no, esos son organizaciones de base. Las organizaciones de base también son parte de la sociedad civil. Lo que pasa es que la sociedad, otra vez, no es una plancha lisa y todos son parejos. Es conflictiva, es una esfera donde suben, bajan, vienen, aparecen, desaparecen. Ahí habría que ingresar una nueva variable al análisis. Por ejemplo, yo conozco una experiencia en otra ciudad donde hay un empoderamiento de las organizaciones sociales bárbaro para decidir presupuesto, proyectos, etc. Y el tema es que se ha desnaturalizado, porque son cajas vacías de personas que están 20 años diciendo que representan a tal asociación, a tal sociedad civil, a tal gremio, y a las finales
llevan su propio interés personal y deciden en contra del interés general. Entonces, ahí se da un fenómeno que es un poco distinto a esta ciudad, porque se supone que el alcalde y los regidores han sido elegidos de un voto popular, libre, universal, y representan a la población, pero vienen unos dirigentes que se roban tal representatividad y que hablan en nombre de la población y deciden por encima de los hechos. Que utilizan los medios de comunicación, que es otra variable dentro Entonces, del juego. ahí es un extremo de empoderamiento de la sociedad y desnaturalizado, porque muchas veces van por temas particulares, trabajo, gollerías y cosas. Entonces, en esta ciudad no hay un empoderamiento de la sociedad civil a ese nivel, ni tampoco que se llegue a ese extremo. Quisiera que avance un poco hacia un intermedio. Y no lo creas, y el cogobierno de Guillén, los cargadores, ¿es un desempoderamiento? Lógico que... No lo conozco en esos no, años. sí se ha dado, No y está se ha dado con resultados muy lamentables, ¿no? O sea, sí también se da. Lo que pasa es que ya últimamente con la identificación de las bandas criminales que hacían el tráfico de terrenos en la ciudad, ya esto un poco que ha bajado su presencia, ¿no? Y la capacidad de reclamo que tenían estos actores políticos para exigir su cota de poder, ¿no? Mira, y de ahí la necesidad de tener partidos políticos, porque la sociedad civil, digamos así, contradictoria y conflictiva en sí misma, necesitamos de estamentos como los partidos políticos más estructurados que permitan tener interlocutores permanentes, constantes, con ideologías, con niveles de representación más definidos. Porque si tú se lo dejas en manos de la sociedad civil el atender sus demandas, te conviertas pues o estás a favor de con mis hijos no te metas o con los LGTBI, con los empresarios en una bronca. No, y al final les terminan emplazándote, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a ver qué surge como resultado producto de toda esta crisis de las organizaciones políticas, del desmoronamiento de las cúpulas dirigenciales, de las vacas sagradas que han existido en las organizaciones políticas. Surgirá alguna nueva forma de manifestación política que justamente permitirá poner un equilibrio a estos otros grupos de acción que en algunos casos se llaman sociedad civil y en otros casos organizaciones sociales de base y en otros casos simplemente gremios de base, ¿no? Lo que has dicho me parece que por ahí va la ruta, ¿no? El tema de equilibrio, es decir, en un extremo teníamos lo que ustedes han señalado, lo que yo he mencionado en otra ciudad, o en tiempos de Fujimori que también hubo un exceso del tema de los gremios que paralizaban la economía, el Estado, por temas hay veces que... O una manipulación extrema del otro Entonces, lado. Por un lado que la sociedad civil ya estaba haciendo ingobernable el propio país, y por otro lado donde ya no hay organizaciones y solamente es el Estado que puede ser autoritario o puede ser interesado, ¿no? Y no ve las necesidades y él hace ante sí de por sí lo que mejor le parezca, ¿no? Entonces, ahí debe haber un equilibrio en cuanto a la sociedad y en cuanto al Estado para que pueda equilibrar los intereses. Más que equilibrio, yo creo que necesitamos fortalecer las organizaciones políticas, ¿no? Sí. Víctor decía una cosa interesante y que me parece interesante volverlo a retomar, ¿no? O sea, estas formas de organización con los colectivos, con las organizaciones, te lleva a una gestión pragmática, ¿no? Te dice, yo quiero tal cosa y tú piensas un momento y la implementas. Pero no te lleva a una cuestión programática, ¿no? Cuando el partido político sí te plantea cuestiones programáticas y fundamentalmente pensando